Tomar unos audífonos en tus manos y hacer que en un abrir y cerrar de ojos, estos traspasen tus dedos. Tener dos ligas en tus manos y hacer que con un pequeño movimiento estas queden completamente entrelazadas. Y no solo eso, sino también regresando a su estado original. O bien tomar una moneda y tan solo tronando los dedos, hacer que desaparezca por completo. Estos son los 3 trucos de magia que el día de hoy estarás aprendiendo en tan solo un video. Así que ve rápidamente por tus audífonos, por un par de ligas y por una moneda, ya que en esta ocasión aprenderás y lograrás sorprender a cualquiera. Sin más que decir, yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Antes de continuar con la primera explicación, te quiero invitar a que te suscribas a mi segundo canal, el cual se llama Adolfo Serna, y te estoy dejando aquí arribita. En este canal vas a poder encontrar muchísimos trucos de magia sin revelaciones. Digamos que es mi canal artístico y el cual quiero hacer que llegue a toda Latinoamérica. Sé que con tu apoyo lo lograremos, y para motivarnos y llegar lo más pronto posible a la primera cifra importante, la cual sería 1000 suscriptores, he decidido hacer la rifa de una baraja. Esta baraja Bicycle edición especial puede estar en tus manos, así que presta mucha atención. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi otra cuenta, la cual, como les digo, es Adolfo Serna. Aquí abajo te voy a dejar los links, no solamente de YouTube, sino también Instagram, Facebook y TikTok. En esta cuenta tenemos que llegar rápidamente a los 1000 seguidores en cada una de ellas. Y llegando a los 1000 suscriptores, todas las personas que me sigan en las 4 cuentas, repito, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, estarán participando automáticamente para ser los ganadores de esta baraja Bicycle. Así que no lo esperes más, y una vez que acabe este video te invito a que vayas rápidamente aquí abajito a la descripción a seguirme en cada una de estas plataformas. Sin más que decir, continuamos con la explicación. Bye. Primer truco de magia explicado, y lo único que vamos a utilizar es unos audífonos. Presten mucha atención, todo esto consiste en los ángulos y en el movimiento, el cual es muy rápido para hacer que el público no vea el secreto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, me voy a dar un poco la vuelta para que lo vean más claro. Al iniciar con este truco, lo primero que tienes que hacer es el movimiento, pero de forma natural, es decir, tomar un poco, más o menos 20 centímetros del cable y lanzarlo en tu mano de esta manera. ¿Para qué? Para darle a entender al espectador que es un movimiento muy sencillo y sobre todo muy natural. Podemos preguntarle al espectador, oye, ¿qué pasaría si coloco de esta forma y de esta forma y tiro de una forma muy fuerte? Él nos puede decir, tal vez se rompan, tal vez te rompas también el dedo, no lo sé, pero de ahí en más no puede pasar absolutamente nada. Y es aquí cuando tenemos que decirle, a ver, inténtalo hacer tú, que lo coloque también en su mano para que también se vaya familiarizando con esta posición, y una vez que lo haga y que vea que efectivamente no puede hacer nada, y créeme que va a ser mucho mejor que los audífonos no sean tuyos, sino que sean algunos audífonos que encuentres por ahí, o no necesariamente unos audífonos, sino también unas agujetas, un cordón, un estambre, lo que tú quieras, pero que realmente se vea que tú no hiciste nada anteriormente. El espectador, por más que tire, no va a conseguir nada, y es aquí cuando le decimos, mira, préstamelos, que se vea claramente, no tiene nada en especial, y lo que voy a hacer es colocarlos en mi mano. Ahora, el movimiento es el siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, de esta manera, pero en lugar de tener la palma bien abierta, lo que vamos a hacer es colocar la mano en esta posición, ¿ok? Con mi dedo medio un poco más hacia adentro, para que el cable, en lugar de caer aquí, caiga de esta forma, teniendo el dedo medio por delante del cable. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Tenemos todo el cable, les digo 20 centímetros, y lanzamos en 1, 2, 3. Lo voy a hacer lento. Ahí está, como pueden ver, el cable queda justamente por detrás de mi dedo medio, y esto es lo que el público no ve. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando la mano así, sino así. Ya que nos encontramos en esta posición teniendo el cable de esta manera, como pueden ver si estiro, ahí se ve que falta un pedazo porque está justo por el otro lado. Lo que voy a hacer es únicamente tomar de una de las puntas, estirar para que se vea como si realmente el cable estuviera pasando por adentro de nuestra mano, y únicamente colocar de esta manera, y ya estamos listos. A mí me gusta agregar algo más impresionante, que sería, tenemos la mano así, de esta manera, le pedimos a un espectador que coloque su dedo aquí y al otro que tome de las puntas.
y ya una vez que estamos aquí, hacemos que de forma muy lenta el espectador tire y descubran que el cable ha traspasado por completo tu dedo medio, aún teniendo una persona cuidando y colocando su dedo aquí y la otra tirando el cable. Es así como se realizaría el truco número 1 y ahora pasamos al efecto número 2. Truco de magia número 2, y para esto lo que vamos a utilizar son dos pequeñas ligas, gomas elásticas o como le digan en tu país. Ahora lo que vamos a hacer es una técnica muy sencilla de realizar. Para esto vamos a colocar una de las ligas en nuestro dedo índice de esta manera y la otra en nuestro dedo anular, ¿ok? Ya que estamos en esta posición, hacemos exactamente lo mismo con la otra mano. ¿Okay? Ya que estamos en esta posición, lo que vamos a hacer es lo siguiente, presten mucha atención. Tomamos la parte inferior de la liga superior, es decir, la liga azul, y la vamos a llevar por el centro de esta manera. Ahora lo que hacemos para que no soltemos y se deshaga lo que acabamos de realizar es con nuestro dedo medio tomar por un lado y por el otro, de esta manera, ¿ok? Ahora vamos a repetirlo porque aquí se ve azul, rojo, y lo que queremos es que se vea como estábamos al inicio. Entonces nuevamente, dedo pulgar por en medio y con el dedo medio retiramos y ahora parece como si realmente tuviéramos una liga por encima y otra liga por debajo, pero en realidad están entrelazadas de esta manera. Ya estando en esta posición ya estamos listos para hacer el truco de magia, así que enseñamos de esta manera y lo que vamos a hacer es con nuestro dedo pulgar hacer este movimiento como si quisiéramos realmente cruzar las dos ligas en 1, 2 y cuando contamos 3 lo que hacemos es retirar nuestro dedo medio, ya sea de este lado o de este, es lo mismo. Entonces 1, 2, 3. Podemos enseñar un poco que realmente están entrelazadas y para regresar hacemos exactamente lo mismo con el dedo que nos queda sobrando, en este caso el dedo medio de la otra mano. Así que nuevamente enseñando la liga y con nuestro dedo que ya estábamos utilizando vamos a hacer como si quisiéramos separar la liga de abajo, es decir, la liga de color rojo. Entonces 1, 2 y nuevamente al contar 3 lo que hacemos es retirar nuestro dedo medio. Esto si lo hacemos rápido se ve de la siguiente manera. Preparamos la liga en una y en dos ocasiones y vamos rápidamente. 1, 2, 3. La liga se entrelaza y en 1, 2, 3 las ligas se separan. Ahí está. Este sería el efecto número 2 y pasamos al tercer y último truco de magia. Vamos allá. Tercer y último truco de magia. Lo que vamos a utilizar para hacer ese truco es primero que nada una monedita. En mi caso estoy utilizando $0.25 y en segundo lugar y lo más importante para hacer este truco, mira esto de aquí, en 1, 2, 3. Ahí está, una chamarrita como esta. ¿Qué tal? Un truco de magia dentro de la explicación del truco de magia primero y nos estamos volviendo locos. ¿Y por qué vamos a estar utilizando una chamarra? O bien tal vez alguna playera de manga larga, pero lo importante es que tenga manga larga y que no esté muy pegada, sino que tenga un espacio lo suficientemente grande para que la moneda pueda introducirse. ¿Por qué? Porque esto pasa muy rápido, pero lo que tenemos que hacer es esto. Así que si no sabes tronar los dedos, ponte a practicar de una buena vez porque esto es lo único que necesitas. Como te digo, una moneda pequeña, una chamarra o bien una prenda de manga larga y por último, saber tronar los dedos. Ahora, ¿cómo nos tenemos que acomodar? Muy sencillo. Colocamos la moneda en la punta de nuestro dedo índice. De preferencia, si sabes tronar los dedos mejor con una mano, no coloques la moneda en esa mano, sino en la contraria, para que puedas tener más facilidad y sobre todo más seguridad en ti en que el truco va a salir bien porque vas a estar tronando como si fueras un experto. Así que colocamos la moneda y ya que estamos en esta situación, lo único que tenemos que hacer es ponernos en un ángulo perfecto de forma horizontal para que al tronar la moneda esta se meta en la manga, ¿ok? Con mucha suerte y una vez que lo practiques una y otra vez vas a conseguir... Vamos a repetirlo. Vamos a conseguir que la moneda en 1, 2, 3 desaparezca por completo. Solamente haciendo eso, ya tengo la moneda dentro de mi manga y lo que podríamos hacer es, bajamos un poco para que la moneda caiga en nuestra mano nuevamente y lo que podemos hacer es ocultarla y hacer
como si la moneda saliera de la oreja del espectador. Señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan gustado estos 3 trucos de magia y que me apoyes, como te mencioné al inicio, suscribiéndote a mi nuevo canal, el cual te estoy dejando aquí arribita. Recuerda que la meta es llegar a los primeros 1000 suscriptores y llegando a esta cifra podremos hacer la rifa de la baraja, así que no lo esperes más, vete a suscribir para ser uno de los participantes y poder ganar esta baraja para que llegue hasta la puerta de tu hogar. Sin más que decir por el momento, recuerda suscribirte, darle like y activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Ya saben que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.